El secuestro es uno de los delitos que ha ido cambiando en nuestro país de acuerdo a las nuevas modalidades. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, hasta el pasado mes de julio se registraron 31 secuestros en el territorio nacional. Han bajado los índices de secuestros en el país. ¿Cómo actúa una persona que pasa por tan lamentable situación? Estas y otras interrogantes serán respondidas por los expertos en la materia. Como cada martes, les recordamos que Televen tiene a su disposición el código QR que ven en pantalla, donde podrán encontrar gran variedad de contenido exclusivo para todos ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El secuestro express es conocido de esta forma porque la víctima no pasa más de 24 horas privada de su libertad. Y según especialistas en la materia, el secuestro prolongado se registra con mayor frecuencia en el país. Sin embargo, ambos han disminuido con el pasar de los años. Secuestros más largos, cometidos por bandas con mayor logística para retener a la víctima por un mayor tiempo y para poder cobrar un secuestro que regularmente son cantidades sustanciosas, porque la víctima es previamente determinada y se hace un análisis de su situación económica y un análisis de sus comportamientos sociales para ver en qué momento puede ser capturada. Entonces yo diría que el cambio más significativo es la disminución del secuestro express, pero un aumento del secuestro con víctima previamente determinada y un secuestro largo. Lo que prevalece hoy en día en Venezuela es el secuestro económico, es decir, lo que el delincuente busca al mantener a una persona en cautiverio, al privarla de su libertad, es obtener a cambio una recompensa, y esa recompensa es efectiva. Hoy por hoy, por supuesto, en divisas. La llegada de la pandemia y las restricciones que fueron creadas en el país para contrarrestar la epidemia trajeron como consecuencia que la delincuencia migrara a otras formas. Y hay unas cifras altísimas en secuestro, una de las más altas si se puede decir, en Latinoamérica. El secuestro se vino a cero. El secuestro se vino a cero, obviamente, la movilidad, las restricciones de la gente, eso hizo que estos delincuentes de crimen organizado dedicados al secuestro cambiaran su modus operandi. Como delincuentes habituales, tienen que sobrevivir bajo el secuestro, pero subió la extorsión. La extorsión es el delito que va a la par con el secuestro. El secuestro está ahorita muy bajo, pero como estamos ya post pandemia, en la salida de pandemia ya se están viendo unos primeros casos, puntuales, pero ya están, pues. No quiere decir que no se vayan a dar. Obviamente la prevención va a marcar la diferencia. Yo recuerdo en la oportunidad que me tocó dirigir la División contra Extorsión y Secuestro del 6CPC, nosotros manteníamos un 85% de efectividad de rescates a nivel nacional, sin contar aquellas personas que pudieron haber sido liberadas por la presión policial. Cuando hablamos de rescate, es la intervención directa del organismo policial al sitio de cautiverio, donde logra rescatar en ese momento a la víctima que está en poder de los delincuentes. Ahorita en Caracas actualmente estamos en secuestro cero. En el estado Zulia es donde se han visto unas bandas organizadas, de crimen organizado, en especial esa de Manjaico Masacre. Ha hecho unos 2 o 3 secuestros. Sin embargo, la acción del CONAS, del Comando Nacional de Extorsión y Secuestro, ha sido efectiva y eficaz, y han logrado los rescates de esa gente que fue secuestrada en el momento, pues. El 30 de agosto del 2016, la familia de Roberto Masullo perdió la comunicación con él, lo que les hizo pensar que se trataba de un secuestro, porque ya habían pasado anteriormente por esta situación. El día 2 de septiembre voy a Valencia, ya que hay una llamada de la compañía de él que está desaparecido. Oye, me voy con mi señora madre y vamos a los organismos pertinentes para el secuestro. En este caso fue el 6CPC
de allá de Las Acacias, Valencia. Solicitamos la información de Roberto y esperamos que el 6CPC nos diera algún tipo de información. Mira, el 6CPC tardó 2 días y nos fuimos al CONAS el día lunes 5 de septiembre del 2016 y empieza una travesía. Cuando se produce un secuestro, lamentablemente hay que empezar por el entorno de la víctima. Y cuando hablo del entorno, vas desde adentro, desde lo más íntimo hacia afuera, descartando la situación de pareja. Si es el hombre, hay que investigar a la mujer, a la inversa, los hijos, y por allí se va yendo la investigación. Es establecer hipótesis que hay que irlas descartando, los socios, los empleados, los trabajadores domésticos, todo este tipo de situación es lo primero que se investiga. Aproximadamente a las 10 de la noche, Roberto salió de sus prácticas de ping-pong y cuando iba camino a su casa ubicada en La Trigaleña, se encontró con una alcabala policial. A partir de ese momento no se supo más de él. Su familia sigue trabajando para que se haga justicia en este caso. Ya va 6 años en donde hemos visitado todos los organismos del Estado, de la parte completa de lo que es la parte judicial, en este caso TCJ, Fiscalía, CONAS, 6CPC, Defensoría del Pueblo y todos los organismos. En ese caminar hemos tenido que recusar jueces, fiscales, magistrados en el poder moral, hasta que la causa la hemos traído aquí a Caracas. Por este caso hay varios funcionarios capturados, sin embargo no hay una sentencia definitiva ni se han detenido a todos los involucrados. Todos los días me levanto, o mi mamá, Rosa Masullo, nos levantamos y el grupo de abogados, Orlando Rangel, Daniel Santos, Jesús Masullo, tú vas para acá, yo voy para acá y trabajamos en un equipo y ya están dando frutos. Después de 6 años, después de 50 diferimientos que ha pasado, ya pronto ya se anunció de las personas que están privadas de libertad, que son 3, 2 funcionarios y la secretaria del ingeniero, se va a dar la audiencia preliminar para ver qué pasó, si van allá a la delación, si van a asumir, pero esto está llegando a su final. Estar frente a una situación como la del señor Félix no resulta fácil. El miedo, la angustia y el desespero hace que no pensemos con claridad. Por eso es esencial recalcar la importancia de la denuncia. Los expertos son las personas indicadas en manejar estos escenarios. Hay algunos casos donde llamamos las personas que les gusta pescar en río revuelto. Se enteran de un secuestro y entonces hay llamadores que salen sin ser ellos los que han participado, que sin ser ellos los que tienen a la víctima en cautiverio, simplemente tratan de hacerse de un dinero fácil. Si a mí me secuestraran a mi hijo, yo voy a denunciar. Y la gente se abstiene. Por eso es que el secuestro siempre tenía una cifra negra muy alta, porque la gente no denuncia y se consume el delito. Entonces lo fundamental ahí es que tú denuncies, ¿verdad? Bien sea en el Comando Nacional de Extorsión y Secuestro, que es una agrupación donde están hombres altamente adiestrados, capacitados y entrenados, y está ahorita actualmente en todo el territorio nacional, o en el 6CPC, que igual tiene la división de secuestro. Esto es una cosa muy fuerte porque hay personas civiles y funcionarios involucrados. Cuando es así, el trabajo es fuerte y arduo, pero vamos a dar resultados y vamos a llegar a Roberto Masullo. Que se haga justicia. La delincuencia organizada ha azotado año tras año a las comunidades de nuestro país, siendo Caracas el principal escenario para llevar a cabo numerosos hechos delictivos. La génesis del secuestro viene de Zulia, Táchira y Apure. Estamos hablando no ahorita, estamos hablando hace más de 30 años atrás. De ahí más bien se ha ido extendiendo al centro del país inclusive. Pero en realidad las zonas capital y las grandes ciudades
son las que por excelencia los secuestradores eligen. Las zonas de mayor incidencia eran las zonas de la clase media alta y los sectores de mayores recursos económicos. Esas eran las urbanizaciones donde se efectuaba la pesca, vamos a decir, por parte de estas organizaciones criminales. Pero también habían otros sitios en Caracas que eran puntos álgidos para capturar víctimas y eran las salidas y entradas a la Cota 1000, por ejemplo. Eran zonas predilectas por los secuestradores. Lo que hacen los delincuentes es que estudian la forma de vida, pues el comportamiento diario de la persona. Si va a un gimnasio, qué ruta toma, a qué hora va al gimnasio, a qué hora va al trabajo, a qué hora lleva a los hijos a la escuela, etc. Entonces hacen todo ese seguimiento y deciden cuál es el mejor lugar para la captura. En el mes de septiembre, en horas de la noche, el abogado penalista Espartaco Martínez se convirtió en una víctima de un secuestro express cuando se disponía a realizar su rutina de ejercicio junto a un colega en la zona de El Cafetal. De repente un vehículo nos intercepta en el andar. Yo me percato de la situación, yo tengo una condición especial, soy abogado penalista, más o menos entiendo lo que está sucediendo, trabajé como negociador de rehenes mucho tiempo y al visualizar el accionar de ese vehículo, se disparan mis alertas y por supuesto trato de generar distancia entre el vehículo y mi persona. Sin embargo, el amigo con el que estaba haciendo ejercicio sí quedó un poco petrificado y inmediatamente apuntado por distintas armas de fuego y ahí se despierta en mí una especie de solidaridad inmediata y me devuelvo al sitio del suceso. Entonces, inmediatamente nos introducen en un vehículo en donde, bueno, empiezan todo lo que es el proceso de amedrentamiento y negociación. Luego de que este grupo de delincuentes capturaran a Espartaco y su compañero, los revisaron para conocer quiénes eran y qué pertenencias tenían consigo. Empiezan a hacer el estudio, revisan mis teléfonos y revisan los teléfonos de mi amigo, que también es abogado. Sin embargo, en el mío empiezan a ver una serie de informaciones relacionadas con mi trabajo, porque yo era negociador de rehenes, era una coincidencia que para ellos era bastante incómoda. Empezaron a preguntarme, ¿tú eres policía? ¿Tú eres militar? ¿Tú realmente eres abogado? Y yo le dije, sí, soy abogado y soy abogado en materia de derechos humanos y dentro de mis múltiples funciones soy negociador de rehenes, trabajo en la protección de los derechos humanos, inclusive de ustedes como victimarios. Bueno, por supuesto en su jerga criminal, bueno, a nosotros no nos interesa eso. Un rasgo característico de estos delitos es que siempre los delincuentes trabajan en conjunto. Dentro del vehículo habían 4 personas, más mi compañero y mi persona, ¿no? Pero sabíamos que estaban en contacto con otras personas porque utilizaban los teléfonos. Mira, voy a detrás de ti, espérame en tal sitio, van a dejar la plata en tal lado, anda a recogerla, etc. Gracias a la experiencia del abogado Martínez en temas de secuestros, en su casa ya estaban previstas una serie de pasos a seguir para cuando se presentara una situación de peligro. Ya yo había generado una serie de instrucciones. Cuando ellos me piden a mí a quién vamos a llamar por el dinero, yo inmediatamente di el teléfono a un familiar que sabía que iba a activar a los cuerpos de seguridad de inmediato. En todo secuestro, las víctimas reciben constantemente amenazas de muerte por parte de sus captores, ya que esto es una manera de presionar a los retenidos para que cedan con lo que solicita el delincuente. Permanentemente. El secuestrador se maneja siempre bajo la premisa de que si no cumple sus exigencias, probablemente el resultado va a ser que tú fallezcas. Así de sencillo, y evidentemente todos están manipulando armas de alto poder. El abogado penalista con experiencia en secuestros, Espartaco Martínez, nos comenta cómo es ser víctima de estos hechos delictivos. Era bien particular, ¿no? Porque aun cuando trabajamos en esa área, ahora yo era la víctima y entendía un poquito más el concepto de víctima, ¿no? Sobre todo porque a veces dentro de la profesión uno se deshumaniza un poco porque de verdad que es reiterada la carga
de trabajo que uno maneja en estos organismos. Y se generaron primariamente dos emociones. Una, evidentemente, la angustia de no saberte para tus familiares posteriormente en caso de un desenlace, y una profunda ira por la injusticia que se estaba plasmando en el acto. A pesar de conocer de cerca los índices delictivos en materia de secuestros, Martínez no pudo escapar de esta criminalidad que azota en muchas zonas de la capital. Yo me reprocho muchísimo porque, teniendo yo las estadísticas tan cerca, a lo mejor debí haber tenido una visión más puntual, sobre todo por el tema del horario. Sabemos que la nocturnidad le es beneficiosa para este tipo de actividades delincuenciales, pero creo que la misma confianza que me da conocer a la criminalidad me jugó en contra y bueno, el revés fue esa experiencia que no es nada fácil de olvidar. El comisario jubilado Ricardo Vega nos comenta cuál es el método de secuestro que se está llevando a cabo en la actualidad. Cuando hablamos de secuestro, prácticamente el 90% de los secuestros hace unos años atrás eran expresos o breves. Los que hemos visto ahorita son más estructurados. Aquí la tendencia del crimen va hacia la delincuencia organizada definitivamente. ¿Okay? Eso improvisado, porque habían improvisado hasta para hacer secuestros. Ya eso está quedando atrás porque las mismas megabandas o las bandas criminales que se han de una u otra forma agrupado en la región capital son las que están tomando la batuta con ese tipo de crimen. Ya los secuestros que se están produciendo últimamente son secuestros largos, secuestros con víctimas previamente seleccionadas. Y regularmente detrás de esos secuestros hay bandas de crimen organizado. No son 2 o 3 delincuentes que se unieron para secuestrar a alguien, sino que son organizaciones dedicadas a este tipo de delito que ya tienen experiencia y tienen conocimiento de los pasos para los modus operandi para tener éxito en el secuestro. Son organizaciones que estudian financieramente a la víctima, por eso regularmente quienes son capturados para un secuestro largo en la actualidad son comerciantes, son industriales, son productores agropecuarios. Ningún ser humano está preparado para vivir una experiencia de secuestro. A pesar que Espartaco se dedicó durante mucho tiempo a mediar con captores, en esa oportunidad él era un rehén. Después de pasar por ese difícil momento, Martínez nos cuenta lo que sucedió luego del suceso. Revisé el expediente un par de veces porque, gracias a Dios, esto sí entró en estadística, porque como bien sabemos hay una cifra negra bien importante en todo esto, porque mucha gente no denuncia. Yo sí, verifiqué el expediente, pero no hice mayor seguimiento en el sentido de que pareciese que la banda se desintegró. Hubo algunos enfrentamientos, algunos quedaron privados de libertad, y como efectivamente pedir una reparación de mi parte solamente a daño a manera psicológica, creo que iba a generar más un débito desde el punto de vista moral que un agradecimiento, así que realmente dejé eso en los cuerpos de seguridad. Cuando me llamaron a declarar un par de veces lo hice. La denuncia es fundamental en este tipo de casos. Esto para que a la brevedad posible los entes encargados puedan hacerle seguimiento al hecho ocurrido. Yo siempre le digo a todo el que pide una asesoría de ese tipo, si a mí me secuestraran a mi hijo, yo voy a denunciar. Aunque yo sea un negociador certificado y tenga la experiencia y sea instructor de esa materia, no es lo mismo que tú trabajes con los protocolos de negociación, con la plataforma del Estado, a que la gente de repente, por el mismo temor a la muerte del secuestrado, porque acuérdate que los secuestradores trabajan bajo la política del terror, ¿ok? Y ese es un factor que ellos siempre tienen en la punta. Te vamos a matar a la persona, te vamos a matar a la víctima, tenemos un informante en el CONAS, tenemos un informante en el 6CPC, o sea, es una manera de presionar a las víctimas. La gente se abstiene. Por eso es que el secuestro siempre tenía una cifra negra muy alta, porque la gente no denuncia
y se consuma el delito. Tenemos que decirle a la comunidad en general que después que seamos víctimas de un delito, aun cuando nos podemos llegar a sentir que sucede revictimizado, lo que se llama la segunda victimización, porque cuando uno a veces va a estos organismos no lo hacen, pero por lo menos mi experiencia, ya ahora que estoy retirado de la institución, que ahora soy abogado privado, creo que hay organismos, y me voy a referir al Ministerio Público, que tienen espacios bastante humanizados a la hora de referir casos, y en la Dirección de Derechos Humanos sé que están muy pendientes de esto, de denunciar y hacerle seguimiento al caso. Lo fundamental ahí es que tú denuncies, ¿verdad? Bien sea en el Comando Nacional de Extorsión y Secuestro, que es una agrupación donde están hombres altamente adiestrados, capacitados y entrenados, y está ahorita actualmente en todo el territorio nacional, o en el 6CPC, que igual tiene la división de secuestro, que está aquí en Caracas en el Hatillo, con personas también altamente comprometidas, adiestradas y capacitadas para la lucha. Porque este es un delito muy particular. Este es un delito que no es el delito de alto impacto normal que nosotros vemos, sino un delito que lleva una cierta complejidad por el grupo que lo trabaja y por las personas que hacen el delito. Luego de la denuncia, el caso pasa a un grupo especializado en secuestros que se encarga de brindar asesoría y de colocar un negociador a cargo. Van a poner un negociador que va a asesorar a la familia. Ellos no van a negociar por ti, ellos te van a decir lo que tú tienes que decir. Porque para eso, ahí está protocolos internacionales de negociación, para que tú logres en el menor tiempo posible, con el menor daño psicológico o psiquiátrico y bajo el parámetro de que tú puedas hasta reducir el daño patrimonial, lograr la liberación de la víctima y que durante ese proceso tú puedas obtener todas las evidencias de interés criminalístico para que tú puedas agarrar esas bandas. Porque si no queda registrado las llamadas, hay espectógrafo de voz, eso queda grabado, hacer cualquier toma de muestras donde haya ocurrido el hecho, se pierde esa evidencia. Y al perder esa evidencia no vamos a poder conseguir. Y las bandas siguen fortaleciendo. Un secuestro puede afectar de muchas maneras a una persona. Por esto es fundamental que las víctimas reciban ayuda psicológica luego del suceso. Yo inmediatamente después que sucede el hecho, eso si mal no recuerdo fue un jueves, el viernes era el día laboral, y yo le digo a quien era mi superior en ese momento que estaba dispuesto a ir a trabajar, que me dejara descansar un par de horas, pero que iba. Y sabiamente mi superior me dice, no, tú tienes que entrar en una evaluación psicológica primero, una evaluación psiquiátrica. Y le digo, mira, yo llegué a mi casa a dormir, esto para mí es parte de la cotidianidad de mi trabajo. Yo trabajo con el crimen, yo soy abogado penalista, trabajo en materia de derechos humanos, yo creo que yo me siento bien. Espartaco asistió a un psicólogo y comprendió en ese momento que lo que él pensaba que estaba del todo bien no era así. El día lunes fui a evaluación, le expliqué al psiquiatra que los planteamientos propios que te puede hacer un galeno de esta área, ¿no? Y me dijo, todo lo que tú me has comentado me hace concluir a mí que tú tienes un estrés postraumático. Yo me sentía normal, pero él pudo evaluar cosas distintas. Entonces, mi recomendación siempre es que ante un suceso de esto es bueno, aun cuando uno se sienta que está perfecto, ir no solamente a un profesional del derecho o del área de la Administración de Justicia Penal, sino también a alguien que pueda reforzarte desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, en caso de que hubiese la posibilidad de generar algún tipo de sintomatología que es más que válida en este tipo de situaciones en donde eres víctima de una situación en donde está comprometida no solamente tu libertad ambulatoria, sino también tu vida, ¿no? Una de las recomendaciones por parte de los psicólogos es cambiar las rutinas. Después de un secuestro debemos darle un giro a eso que solíamos hacer habitualmente. Absolutamente. Por supuesto. Y eso es de los factores que te analiza el profesional, bien sea el psicólogo o el psiquiatra. Me dice, bueno, tienes que seguir haciendo ejercicio, pero bueno, vamos a buscar otras áreas porque evidentemente el tema de estar vulnerable en la vía pública ya en ese momento te genera estrés, y entiendo que es algo que le pasa a la mayoría de las personas que son víctimas de este tipo de delitos.
Desde su experiencia, Espartaco Martínez relata la manera en que sus secuestradores lo trataron y lo que él consideró fue una violencia psicológica. De lo que uno conoce o de lo que uno ha escuchado y de lo que uno sabe, en mi caso en particular no hubo violencia física más allá de la amenaza. Creo que eso es importante decirlo, pero evidentemente el factor psicológico fue, bueno, ¿quién se va a encargar de tu mamá o del resto de tus familiares? Vas a dejar un vacío, insiste en que paguen por ti, etcétera, que son las amenazas propias en este tipo de casos, ¿no? Los secuestradores se caracterizan por su frialdad, alta peligrosidad, agresividad, indiferencia afectiva y la manifestación de conductas antisociales. El secuestrador es un delincuente, un psicópata de alto rendimiento, narcisista maquiavélico. ¿Ok? Porque es un psicópata capaz de organizar grupos, capaz de organizar logística, capaz de dar órdenes. Las personas en Venezuela no pueden bajar la guardia, siempre tienen que estar precavidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que en los últimos años ha disminuido sustancialmente el secuestro exprés y ha disminuido también delitos como el homicidio, no es menos cierto que Venezuela sigue siendo hoy el país con mayor actividad criminal en Latinoamérica, aún con la disminución que ha existido en los últimos años. Por lo tanto, no estamos en un país completamente seguro y las personas no pueden bajar la guardia y dejar de tomar previsiones porque de esta manera pueden facilitar la acción de los delincuentes. El secuestro es una práctica delictiva de extrema violencia que en algunos casos produce daños patrimoniales, físicos, psicológicos y hasta pérdida de vidas inocentes. El proceso de negociación es una de las partes del secuestro con mayor riesgo. Estos delincuentes se ponen en contacto con el mundo exterior para discutir las condiciones del rescate, las formas de pago, al tiempo que deben suministrar información referente al estado de la víctima. Yo sabía que no se iba a dar una negociación, eso sí lo tenían bastante claro. Sobre todo cuando la persona mediadora, que ya yo sabía que estaba instruida, empezó a hablar de las cifras que estaba hablando, que eran ridículas en razón de las peticiones que estaban. La estadística dice que la mayoría de las veces, cuando no se cumplen este tipo de pagos, simplemente se desecha y esa banda a lo mejor esa noche tenía 4 o 5 carros activados porque en ese momento el índice de secuestro exprés era muy alto. Entonces decía, bueno, en algún momento se van a agotar y me van a liberar, como efectivamente pasó, pero también existe un porcentaje de desenlaces fatales. Entonces esa era la lotería que estábamos jugando en ese momento y yo sabía cuál era esa lotería. El abogado penalista Espartaco Martínez fue abandonado por los secuestradores en La Yaguara, donde prefirió manejar el tema con calma para no alertar más a sus familiares. Yo me les presento, me identifico, y inmediatamente me dijeron, sí, ustedes los estábamos buscando ya hace un par de horas. Notificaron. Y yo precisamente en ese momento no quería victimizar más a mi familia. Ya yo sabía en qué proceso psicológico pudiesen estar siendo objeto. Y le dije, quédense en la casa, ya yo voy para allá. Traté de normalizar la situación. Pero entiendo que ese deseo de reencontrarte con tus seres queridos es propio y por eso es que cuando vemos las liberaciones en los medios de comunicación, tú ves que tratan de los familiares de estar ahí con los cuerpos de seguridad y generar una especie de celebración por ese reencuentro y lo vemos cotidianamente, ¿no? Martínez explica por qué a su parecer en los últimos años se evidencian más robos que secuestros. Entiendo que este delincuente que antes se tenía que agrupar con 15, 20, 30 personas más, ahora se le puede hacer más sencillo introducirse en un inmueble, por ejemplo, con 2 personas más, someter a un grupo familiar, conseguir más o menos la misma cantidad de dinero y repartirla entre muchísima menos gente. Le es mucho más rentable ahorita hacer un robo, ¿verdad?, que hacer un secuestro, porque la organización que amerita el secuestro también es importantísima. Se necesita por lo menos 2 vehículos, ¿verdad?,
un vehículo que son los pegadores, lo que coloquialmente llaman los pegadores, pero también necesita un vehículo de apoyo porque el vehículo se puede accidentar y tienen que tener adicionalmente un mediador, cuando es el caso del secuestro express, ni hablar cuando es un secuestro prolongado. Entonces yo creo que ha mermado. Es necesario que a las víctimas se le preste asistencia y apoyo jurídico. La capacitación y orientación legal es fundamental para estas personas. El que es víctima de secuestro, y eso sí yo lo aprendí en mi secuestro, ciertamente tiene que presentarse ante una serie de instituciones que desconoce. En mi caso yo sí los conocía, pero yo suponía que si a alguien le hubiese pasado lo mismo que a mí, no sabía dónde asistir. No sabía dónde asistir a nivel de Administración de Justicia Penal. No sabía dónde tenía que asistir a nivel de salud mental. Espartaco sugiere como profesional en el área y como víctima de secuestro que en primera instancia se haga un análisis de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En primer término, uno tiene que hacer una revisión de la realidad criminal del momento. En este momento, a lo mejor ser víctima de secuestro express va a ser bastante complejo, pero sí puede ser víctima de una extorsión telefónica. Las benditas Marías y José que ahora nos llegan a los celulares. Entonces, en razón de eso, uno como ciudadano que quiere resguardar un poco su integridad y su tranquilidad, tratar de analizar eso, y si todavía aún queda algo por revisar que tú de manera autónoma puedes hacer, buscar ayuda en especialistas. La víctima debe prestar especial atención desde el momento en que es sometido y llevar una cronología mental desde el lugar donde fue sometido hasta el lugar donde ha sido trasladado o donde lo va a mantener el cautiverio. Una vez que sea liberado, él puede aportar toda esa información al organismo investigativo y con esa información se va a, por lo menos, establecer los posibles lugares, se van a establecer descartes hasta lograr dar con el sitio de cautiverio. La primera llamada a los secuestradores es muy importante porque allí los órganos encargados pueden hacer una evaluación para determinar a qué se enfrentan. Es importantísimo que el órgano investigador esté enterado de esa primera llamada. Allí hay que evaluar muchos aspectos. Uno de ellos es primero saber cuál es la exigencia de los delincuentes. Segundo es el tiempo que ha pasado desde el momento en que la persona fue cautivada hasta el momento de la llamada. Eso nos da a entender a nosotros frente a qué tipo de organización vamos a actuar. La realidad es que todos estamos expuestos a situaciones de peligro y eso no es algo que debamos tomar a la ligera. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar ser víctimas de secuestro? Lo primero que uno debe tomar conciencia, o las personas que tienen los medios económicos, es tomar conciencia de los lugares donde se encuentren, del tipo de compra que están realizando, de los comentarios, hasta incluso dentro del mismo ambiente. En este caso, ser muy precavido en dar muestras de riqueza, de fortuna, porque ese es el primer gancho, vamos a decirlo de esta manera, que utilizan los secuestradores. O sea, ver que una persona ostente una capacidad económica importante es un atractivo para las bandas delictivas. Por eso la recomendación es no ostentar bienes de fortuna en la calle y tampoco a través de redes sociales. Son medidas preventivas básicas. El bajo perfil, ir a sitios seguros, estacionarse a sitios seguros. Todo eso va a marcar la diferencia. Eso a veces uno dice es como descubrir el agua tibia, pero en verdad eso es lo que marca la diferencia. Que ahora te viste involucrado en el hecho de ese tipo, obviamente busca a las personas idóneas para resolver. No es un robo, no es un hurto, que tú vas y pones tu denuncia y listo. No, es un secuestro. Denunciar permite que los delitos sean prevenidos, estudiados y analizados. Si la gente no denuncia, la impunidad de los delincuentes está 100% garantizada. Por el contrario, si la gente denuncia, se ha demostrado que hay casos de secuestros donde los captores son aprehendidos y son procesados por los cuerpos de seguridad, y por lo tanto nuestra recomendación es que la gente denuncie los secuestros para que este delito no quede completamente impune.
nuestro programa de esta noche estuvimos abordando todo lo referente a un tema que ha sido alarmante en nuestro país, el secuestro. El secuestro constituye una violación a los derechos humanos y atenta contra la libertad, integridad y tranquilidad de la víctima y sus familiares. Hoy en nuestro espacio Contacto Directo aclararemos algunas interrogantes y brindaremos herramientas para saber todo lo necesario sobre este delicado y tan recurrente delito. En esta oportunidad nos acompaña el criminólogo y experto en secuestros Fermín Mármol García, con quien profundizaremos sobre estos delitos. Fermín. Bienvenido, Fermín. Bienvenido. Gracias. Un placer, gracias. ¿No siente? Fermín, bueno, un placer tenerte con nosotros acá en Contacto Directo, en Rostros del Crimen. Y quisiéramos empezar contigo preguntándote, ¿actualmente sigue siendo el secuestro uno de los principales delitos en Venezuela? Honestamente no. El secuestro prolongado y el secuestro violento han disminuido, se han minimizado. Hay otras modalidades criminales que lamentablemente están golpeando a la gran familia venezolana con una mayor frecuencia. Ahora, en el caso de los secuestros que se siguen registrando, ¿cuáles son los móviles más frecuentes? Tenemos en cuenta el hecho de Marketplace, donde se han registrado varias víctimas. ¿Es este, digamos, el modus operandi más frecuente en este momento? El delito violento organizado muta, cambia, se transforma. Tenemos que analizar muy bien que no va a ser estacionado la modalidad criminal y ciertamente ha dado pie a que un robo agravado, como el que se comete cuando quieres apropiarte de un bien mueble, un vehículo automotor o del dinero producto de la presunta compraventa y que se transforma posteriormente en un secuestro, no es lo mismo que vivimos anteriormente. ¿Qué secuestro vimos nosotros durante más de una década en Venezuela? Tal vez desde 2005 al 2014, 2015. Un secuestro totalmente casual, un secuestro donde el delincuente estudiaba las vías, estudiaba el tipo de personas que frecuentaban la zona y colocaba una especie de atarraya, un estudio allí para interceptar vehículos automotores y de manera casual se llevaba un secuestrado y allí empezaban a perfilarlo. Cuando ya lo tenían bajo su custodia, le revisaban la cartera, le veían la vestimenta y empezaban a ver a qué personas llamar. Eso ha dado pie a un delito evidentemente distinto. Tratar de engolosinar a las personas a través de ofrecerle morocotas a locha, dirían nuestras abuelas, a través de un vehículo automotor que está a un muy buen precio, convocarte y de allí, al ver que tiene posibilidad esa banda criminal de sacar más dinero en familiares amigos, te retienen en contra de la voluntad. Okay. Ya que nos estás mencionando esto, Fermín, y es muy importante abordarlo contigo, que además de criminólogo eres abogado, ¿qué leyes aplican para este delito? O sea, en el caso de las personas que pues llegan a cometer un secuestro. Evidentemente tuvimos de manera clásica el Código Penal. El Código Penal después le dio paso a una ley especial contra el secuestro y la extorsión, pero ahorita la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo es la ley que regula este tipo de actividad criminal, la agrava enormemente. Y yo creo que está bien porque es un delito pluriofensivo, como bien lo han dicho, es un delito contra la libertad individual, pero también contra el patrimonio, pero a la vez la Organización de Naciones Unidas la involucra como un delito contra los derechos humanos, contra el mundo. Y está bien sostenerlo así. La casuística venezolana nos indica que detrás del secuestro hay las lesiones personales, hay la violencia sexual y por supuesto también muchas veces ocurre el homicidio. Abogado, ¿qué considera que ha generado esta reducción significativa en este delito? Uno, la mutación de la criminalidad. Los criminales han encontrado otro tipo de crímenes rentables y de menor riesgo, por ejemplo el tráfico ilegal de drogas, armas, municiones o el tema minero. Pero por otro lado también hemos visto que el delincuente venezolano realmente ha sufrido una campaña robusta de las instituciones del Estado que han estado detrás de esta incidencia criminal y sería justo decirlo. Pero por otro lado, detrás del éxodo de venezolanos también ha habido una corriente minoritaria, pero la ha habido, de delincuentes que han creído que en otras naciones del sur de nuestro continente pudieran ellos materializar actividades criminales con menor incidencia, con menor problema en relación a la autoridad policial. Okay. A través de nuestras redes sociales, @rostrosdlc, constantemente recibimos mensajes, inquietudes de nuestros seguidores y hoy vamos a conversar sobre algunas de ellas. Uno de los mensajes que nos llega nos dice: mi novio ha recibido constantes amenazas de secuestro. Aunque hemos denunciado, el miedo es persistente.
¿Qué deberíamos hacer en este caso? Tememos por nuestra familia. Es cierto, esa es una criminalidad o una modalidad delictiva que ha crecido en Venezuela, la extorsión. Y en la extorsión podemos estar bajo dos fenómenos. La extorsión que le denominamos el cazabobo, que tiene una información muy básica de ti y de tu familia, o la extorsión que realmente está detrás de una delincuencia organizada que te ha estudiado. De acuerdo a la información que den de ti las personas que te están extorsionando y la capacidad de amenaza real, tú deberías no desechar el caso, sino acudir ante el CCPC, la División Anti-Extorsión, para colocar la denuncia, o ir ante la Guardia Nacional para denunciar ante el CONAS. Yo creo que la mayoría, tal vez el 90% de las extorsiones que recibimos vía modalidad telefónica es un cazabobo. Pero realmente hay otras personas que detrás de la llamada telefónica ya le dejan un mensaje escritural en su vehículo, en la vivienda, o le dan características que solamente sabe la familia, y es bueno denunciar porque tal vez alguien del entorno o que estuvo en el entorno tuyo, familiar o profesionalmente, puede estar detrás de haber suministrado esa información. Fermín, el siguiente mensaje que nos llega a nuestra cuenta Rostros DLC dice lo siguiente: fui secuestrada hace 2 años aproximadamente. Mis captores no fueron todos sentenciados. Aún vivo con miedo. ¿Considera que aún pueden ser detenidos y que paguen por ese delito? Bueno, evidentemente que es deber de la autoridad venezolana, tanto la Policía Científica como la Fiscalía del Ministerio Público, terminar de darle respuesta a un expediente penal. Me explico. Si esos delincuentes quedaron identificados en la etapa de la investigación penal y están requeridos por la autoridad, tarde o temprano van a ser capturados y serán procesados en un expediente. Ahora bien, si no han estado identificados y a pesar de que alguno de la banda cayó realmente en las manos de la policía y no aportó información, la posibilidad de que a través de ese expediente se desarticule la banda es pequeño. Pero hiciste una pregunta: ¿qué posibilidades hay de que esta banda criminal personalice este problema? Realmente el delincuente venezolano sabe que fue el secuestro un hecho casual. En caso de que así lo hubiese sido, un hecho casual, es impersonal. Estás en el momento y lugar que no te convenía y te secuestramos. Y me sorprendieron, realmente me capturaron. Las posibilidades de venganza son muy, pero muy bajas. Abogado, antes de culminar, nos gustaría que nos deje sus puntos de contacto y que le envíe un mensaje a nuestros televidentes que quizás sienten cierta desconfianza a la hora de denunciar cualquier delito. Sabemos que en el caso de secuestro es muy importante la denuncia, pero existe cierta desconfianza ante los organismos de seguridad y esto genera también a veces una cifra negra bastante lamentable. ¿Qué le puede decir a ellos y nos recuerda sus puntos de contacto? Joan y Angélica, yo lo que puedo decirle a las personas que nos están viendo es lo mismo que le diría a mi familia o lo que haría yo. Ante el secuestro, usted haga todo lo que esté a su alcance para ejercer el derecho natural de ver de nuevo sano y salvo a su familiar, pero paralelamente denuncien ante la autoridad, por una razón sencilla. Uno sabe cómo empieza el secuestro y coloquialmente empieza con una llamada telefónica que avisa que tienen un ser querido tuyo en resguardo, pero no sabemos cómo termina y no podemos perder tiempo de recabar evidencias de interés criminalístico. Dejémosle que la autoridad en paralelo investigue y usted en paralelo ejerza su derecho natural, y esa combinación, las estadísticas dicen que son las más preciadas, las más exitosas, y por lo tanto venza el miedo ante la autoridad, escoja si es el 6CPC o la Guardia Nacional con la que usted más se sienta cómodo, pero denuncie. Esa es la recomendación que yo haría, Joan y Angélica, a la gran familia venezolana. Totalmente de acuerdo, y siempre, como lo dice nuestro experto y amigo Fermín, desde este espacio difundimos eso, la importancia de denunciar para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. De esta manera culminó nuestro programa por el día de hoy. Les agradecemos a todos una vez más por siempre sintonizarnos. Les recordamos que la cuenta del Instagram del programa es Rostros DLC. A ella nos pueden hacer llegar sus mensajes y comentarios. También tenemos, como siempre, a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos compartan sus casos e inquietudes. Mis cuentas, Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. Las mías son Joan Camargo _ tanto en Instagram como en Twitter. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran.
calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.